Lo que pasa, el señor Mauricio adelante, Mauricio y compañía, ¿cierto? Vienen el algoritmo de Sí, Dijkstra, profe. Mauricio Lozano, Juan Guillermo Maya y José Ajá. Monsalve. Adelante, por Sí, favor. sí, me puede asignar el control para compartir pantalla, profe, por favor. A Joseph Monsalve. Vamos a tener un inconveniente la otra vez. A ver. Porque es que no me deja que ustedes puedan compartir. Yo creo que el señor Joseph le compartí. A ver, ¿quién va a compartir? Joseph Monsalve, le voy a pasar el control como anfitrión. Listo, usted debe poder compartir ahora, señor Joseph. Buenas noches, compañeros. Somos Juan Guillermo Maya, Joseph Monsalve y yo, Mauricio Lozano. A nosotros nos tocó el algoritmo de Dijkstra. Debido al corto tiempo y la contingencia comenzada hace poco, les hablaré brevemente qué es un grafo. Un grafo es un conjunto de objetos llamados vértices o nodos unidos por enlaces llamados aristas o arcos, que permiten representar relaciones binarias entre elementos de un conjunto. ¿Cómo se resuelve un grafo? Un grafo se resuelve sumando el costo o el peso de los enlaces o aristas desde el origen a cualquier nodo, como por ejemplo de la imagen de la izquierda. De A a B son 3, de A, B a E son 12. Y así se pueden sumar todos los puntos hasta que llega a la suma total. Nos vamos con mi compañero Guillermo. Buenas noches a todos. El algoritmo de Dijkstra fue diseñado para encontrar la ruta más corta. También se puede transformar fácilmente para encontrar la ruta más larga. Entre paréntesis, pues, se dice camino crítico. Cambiando simplemente su función a objetivo. Yo se puede pasar la siguiente para dar una explicación del camino mínimo. Entonces, el camino mínimo, empezamos desde el nodo 0 al 4, el cual hay que hallar la ruta más pequeña para llegar al nodo. Por ejemplo, desde el nodo 0 al 1 tenemos 10 pasos. Del nodo 1 al nodo 2 tenemos un paso. Del nodo 2 al nodo 4 tenemos 6 pasos. Lo sumamos los 3 y nos da 17 pasos. Otra forma para hallar el camino más corto es seguir sumando. Desde el nodo 0 al 3 tenemos 5 pasos. Del nodo 3 al 4 tenemos 2 pasos. Lo sumamos y nos da 7 pasos, el cual ese es el camino más corto. Ahora nuestro compañero Jotse nos va a explicar el código. Bueno, muchachos, buenas noches. Antes de explicarles el código, quisiera contarles unos pequeños, ¿cómo se dice? Unos pequeños datos curiosos que sucedieron mientras realizaba la investigación. Y es que generalmente siempre, no sé si ven el puntero,
La gente cree que los nodos se resuelven desde el nodo 0, en este caso, por ejemplo, hasta el nodo número 4. Y creen que esa es la única forma que se puede resolver un grafo, cuando puede ser que empiece desde el, desde el nodo número 8 y que vaya simplemente hasta el nodo 3, o que empiece en el 5 y vaya hasta el 4. Eso es indiferente, debido a que desde cualquier parte se puede aplicar y un grafo no necesariamente tiene que ser desde el 0 hasta el 4. Bueno, para explicarles más o menos antes de pasar al código, esto es cómo está diseñada la matriz. Se supone que en la posición 0, y es algo que quizás se acaba de recalcar, es que de 0 a 0 nunca va a haber una distancia. Digamos que esto puede ser una distancia, un peso, un costo. Yo lo voy a explicar como pasos para que sea como un poco más fácil de entender, por así decirlo. Entonces, del camino 0 al 1, pues podemos decir que son 4, como les dije, pueden ser un peso, puede ser una distancia, etc. Entonces, miren, acá lo voy a representar. El ABC lo puse para que no fuera 0, 0 y se confundieran con estos números. Entonces, supongamos, del 0 al 1, al 0 al 0 no hay nada, como les dije. Siempre, qué pena, siempre va a haber una distancia 0. Entonces, del 0 al 1 hay 4 pasos y podemos observar el 1 que es el B y estamos en la posición 0 que es el A. Hay 4 pasos que se ven acá. Del 0 al 7 hay 8, entonces nos vamos al 7, que se supondría que vendría siendo el H, y hay 8 pasos. Y así sucesivamente con todos. Ahora pasamos a lo que es el código. Primero, pues no lo pude hacer en una plataforma en línea por errores de librerías. Son cosas que no puedo controlar. Y bueno, acá creamos la clase de ruta corta, importamos estas librerías que lo voy a dejar. Y esta es la función de utilidad para encontrar la ruta más corta. Podemos ver que busca el mínimo, que lo inicia pues el mínimo en -1 y hace un recorrido del tamaño del vector para encontrar cuál es el mínimo y cuál es la mínima distancia. Esta es una función que imprime la solución. Listo. Y esta es la función, esta es lo importante, que encuentra el camino más corto. Que lo representa en la matriz que les mostré acá anteriormente. Entonces, pues, crea un vector de tipo booleano en falso, que por acá lo toma. Inicializa las distancias como infinito y el vector lo inicializa como falso en un for. Y acá es lo que les decía ahora. La distancia desde el origen hacia el mismo punto siempre va a ser 0. No me puedes decir que si vos estás en tu casa, hasta tu casa te vas a demorar 15 minutos. No. Es un ejemplo que quizás para algunas materias como minería de datos les pueda servir, o para otras materias que en este momento no recuerdo el nombre. Ese es el for que recorre todos los vértices y encuentra el camino más corto. Cuando encuentra el camino más corto, hace el vector de tipo booleano en true, actualiza la distancia y hace la validación si es el camino más corto o si hay un camino más corto. Y acá invoca la función de imprimir que está por acá arriba. Y le manda el vector y la distancia. Acá estoy creando de nuevamente la matriz que les mostré acá. Es exactamente la misma, si pueden observar. Acá creo un nuevo objeto para que se invoque y aquí le estoy mandando todo. Entonces, la distancia de origen, en este momento le estoy poniendo de 0 y les voy a mostrar como lo que les decía hace un momento, que no necesariamente tengo que ir del nodo 0 al nodo 4, sino que a cada uno de los vectores tiene un peso o unos pasos y siempre va a tener una distancia mínima. Entonces, no sé si alcanzan a ver acá o abro la lupa. Una voz que me diga si me están escuchando. Abrir lupa, por favor. Se escucha bien. Aquí, listo. ¿Sí se ve o le pongo más zoom? Ahí está perfecto. Listo. Entonces, recordemos. Pusimos que el nodo de origen era el 0.
¿cierto? Como les mostré en la imagen acá. El nodo de origen es 0. Entonces, del 0 al 0, pues obviamente, como les he recalcado varias veces, recuerden, no hay distancia hacia otros vértices, o sea, no hay peso, no hay distancia, no hay pasos, etc. Del 0 al 1 hay 4 pasos de distancia y es el camino más corto. Del 0 al 2 hay 12. Del 0 al 3 hay 19. Del 0 al 4 hay 21. Del 0 al 5 hay 11. Del 0 al 6 hay 9. Del 0 al 7 hay 8. Y del 0 al 8 hay 14. Y no necesariamente el 0 tiene que ser el punto de origen. Podemos poner otro, el 5, por ejemplo. No me acostumbro a la lupa. Cuando lo corremos nuevamente, miren que ya cambia. Ya del 0 al 0 no hay 0, ya hay 11 pasos. Del 5 al 0 hay 11 pasos, disculpen. Del 5 al 1 hay 12 pasos. Del 5 al 2 hay 4 pasos. Y así sucesivamente. Miren que acá se vuelve a cumplir la misma condición. Y es lo que les vengo recalcando. Del 5 al mismo 5 no hay distancia. O sea, del nodo al mismo nodo no hay ninguna distancia. Y ya eso sería todo. ¿Tienen preguntas, dudas, inquietudes? Están las referencias de donde sacamos la investigación. Un video, creo que acá está, que explica cómo resolver un grafo con algoritmo de Dijkstra. Y ya. No sé si tienen preguntas, dudas, inquietudes, sugerencias. Bueno, no, yo de mi parte quisiera saber, se supone que el algoritmo de Dijkstra le ayuda a definir cuál es el camino más corto, ¿cierto? Sí, señor. Muy bien, y ya pues como le explicaron ustedes, por los pasos que se pueden dar al resolver pues el grafo, que es parte también de definiciones de árboles, pero pues bien, no tengo apreciaciones al respecto, no sé si algún compañero de ustedes tenga alguna apreciación adicional. Un dato curioso también es que, por ejemplo, Google Maps utiliza el algoritmo de Dijkstra para encontrar el camino más rápido desde un punto A a un punto B. Correcto, y de hecho, es lo que utiliza Waze, ¿no? Waze es una implementación de Pero Waze. tengo entendido, pues no sé, me podrías corregir, Ajá, que Waze no solamente utiliza el de Dijkstra, sino que utiliza también el de Floyd, no sé qué, no me acuerdo cómo se sí, llama. también, o sea, como complemento. Lo que pasa es que cuando Waze fue creado, inició en sus primeras implementaciones, utilizó la API de Google Maps, ya que la fueron complementando después, pues ya fue otra cosa, ¿cierto? Sí. Pero Sino sí, que lo tengo entendido, es porque creo que el de Floyd encuentras el camino más largo. correcto. Algo Es que hay así. muchas variables, ¿no? Ya, por ejemplo, con lo del tráfico, que si pues un vehículo se demora determinado tiempo de un punto A a punto B, si es más largo, si es más corto. Ah, listo, profe. No, que Sí, tenía esa pero de duda. resto, me parece pues que sí está bien Profe, ¿Señor? una pregunta. ¿Le comprimo la presentación y el proyecto y lo subo todo en un zip ya que no pude ponerlo en una implementación en línea? Listo. Bueno, está bien. Perfecto. Ujú. Listo. Sí, claro. Y lo colocamos, por favor, en la entrega de las exposiciones. ¿Listo? Listo, profe. Y nos quedaría, bueno, pues que en el último grupo no creo que haya ninguno, o sí, en el de emparejamiento de grafos. Sí, profe, estoy yo. Ah, sí, qué pena con usted, adelante. No me preocupe. Simón, sí, no lo había visto, qué pena. Adelante, por favor. Ya están observando pantalla. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, muy buenas noches, compañeros. Ya como el último tema, vamos a concluir explicando acerca de el emparejamiento de grafos. Ya como lo explicaron pues los compañeros anteriormente, un grafo es un conjunto de nodos que están unidos por enlaces llamados aristas o arcos, pero vamos a llamarlos mejor aristas.
permiten representar relaciones binarias entre elementos de un conjunto, y hay que tener en cuenta algo. Si la arista tiene una flecha, como aquí se observa aquí abajo, se le dice un grafo dirigido, y si no la tiene se llama un grafo no dirigido. ¿Cuál es la diferencia? Un grafo dirigido es un tipo de grafo en el cual las aristas tienen un sentido ya definido, ¿verdad? Es decir, que ya el puntero ya está yendo para este grafo. A diferencia del grafo no dirigido, en el cual pues las aristas son como una relación simétrica, ¿ok? No apuntan en ningún sentido en particular. Hay algo que también hay que saber, es para qué nos sirven los grafos, ¿ok? Los grafos nos permiten estudiar las relaciones que existen entre unidades que interactúan con otras. Y podemos representar diversas situaciones con elementos con grafos. Estos son extraordinariamente útiles en situaciones complejas. Es por esto que es común conseguir la implementación del análisis de los grafos en los estudios como las ciencias exactas, las ciencias sociales y obviamente las aplicaciones informáticas. Por ejemplo, un ejemplo que podría ser, por ejemplo, el emparejamiento de grafos, pues no sé, corríjame si me equivoco el profe, pero ahí puede servir, por ejemplo, lo que es Facebook. Está bien, no, sí, tiene razón. Sí, porque Facebook, cuando se trata de los grafos, hace la dinámica de, por ejemplo, los amigos en común y los amigos que tú posees, ¿verdad? Se van emparejando ya de a uno y cuáles tienen en común con tales y así sucesivamente, se van emparejando. Python en sí no tiene definido un tipo de dato para grafos. Para poder utilizarlo se puede utilizar un módulo que se llama NetworkX, que bueno, o se puede implementar manualmente, que fue lo que yo hice, porque en Replit, así como nos pasó la clase pasada con algunas exposiciones, Replit no dejaba importar ciertas librerías. Bueno, pero para explicar un poco qué es esto de NetworkX, es obviamente una biblioteca de Python que es más que nada enfocada para el estudio de los gráficos y los análisis de redes, ¿ok? Pero está más que nada enfocado para los grafos. El grafo que yo grafiqué es este de acá, esta imagen de acá. De hecho, la vamos a mantener justo aquí. Aquí tengo estos grafos que son el A, B, C, D, E, F y G. ¿Listo? Aquí voy a abrir el proyecto. Entonces, aquí agregamos los vértices. Los vértices, le podemos decir también vértices, ¿ok? Los vértices A, B y C. Y aquí están las aristas. Las aristas también tienen un valor, como le explicaron los compañeros en el algoritmo de Dijkstra, tienen un valor, ¿cierto? Entonces, aquí, por ejemplo, el valor de la arista entre A y B va a ser 5. Ya más adelante les voy a explicar qué significa este true y este false. Pero bueno, así es la arista. Entonces, la línea que junta A con D vale 4, A y E vale 2 y así sucesivamente. Pero vamos en sí al código así del grafo. Entonces, creamos una clase de grafo y acá lo apliqué como nos lo ha enseñado usted, profe, con respecto a las listas enlazadas y las listas doblemente enlazadas. Primero le hacemos un constructor y le hacemos una validación de, por ejemplo, si la lista está vacía. Pero en este caso es algo muy diferente. Por ejemplo, aquí está el constructor, no sé si lo ven bien. Este es el constructor y consta de dos cosas. La primera son los vértices, que va a ser por una matriz, porque aquí también lo voy a graficar con una matriz. Esto va a ser una lista en donde vamos a meter los vértices en sí. Y en la matriz, y esta es la matriz en donde vamos a meter los vértices que vamos a almacenar justo acá, ¿cierto? Aquí esta va para, en pocas palabras, esta línea es lo que está diciendo, es que me creé una matriz de un rango vacío, porque esta aplica como las listas enlazadas, no tienen un límite, a no ser que uno se lo coloque, pero aquí le estoy colocando que me lo cree desde un rango vacío y se vaya hasta donde yo desee. Aquí está la validación que se llama está en vértices, que es un poco similar a por ejemplo, cuando la hacemos con la lista, que la lista está vacía, pero acá es lo contrario. ¿Por qué? Porque acá la diferencia es que este está en vértices, va a validar si el vértice que se encuentra en la lista ya está registrado, ¿cierto? Me hago entender. Es decir, porque en los grafos no pueden haber datos repetidos. Entonces, si el vértice ya se encuentra
en la lista me va a retornar un falso, porque no se puede ingresar un dato repetido. Entonces, eso es lo que va a validar primero. Y así sucesivamente con los otros dos métodos que aquí apliqué. Por ejemplo, el de agregar el vértice, que aquí se hace la validación tal cual la hemos hecho en clase. Primero validamos si ya el vértice se encuentra en la lista, y si no se encuentra, pues lo agregamos. Aquí sí usé el método por defecto de append, no usé un método pues para agregar datos, pero aquí ya lo agrega. Y acá lo que hace es el proceso que les conté anteriormente, que lo que está aquí lo almacenas acá, me lo almacenas acá. Acá entonces ya recorre la matriz y hace todo ese proceso para agregar ya en sí el vértice a esa matriz. Este es el método más importante, que es el de agregar la arista, que son las líneas que van a unir los grafos. Aquí vamos a constar de 4 parámetros: el inicio, el fin, el dato y dirigida. Esto dirigida es el true o false que les mostré, porque aquí vamos a validar si el grafo es un grafo dirigido o es un grafo no dirigido. Entonces aquí esto va a ser un true o un false. Aquí obviamente ya hacemos lo mismo de la validación, pero ya al revés. Aquí ya estamos validando como si estuviéramos validando una lista vacía. Entonces, si no se encuentra el vértice, entonces retorna un falso. Es lo mismo. Es lo mismo que cuando validamos una lista vacía. ¿Cierto? Bueno, acá. Y este es ya el método como para imprimir, porque queda de esta manera cuando lo imprimo. Entonces, aquí voy a poner esto acá al lado. Entonces, comparemos. Aquí, el nodo de A con B vale 5. Aquí está. Entonces, el nodo de, a ver, ¿cuál otro había por acá? ¿Cuál otro teníamos? Teníamos el de A y D, que vale 4. Entonces, D y A vale 4. Vale 4. El siguiente es B y C, que vale 1. Entonces, B y C, B y C. Listo. Acá pues no encontré como una forma de mostrar en la consola cuando el grafo es dirigido o no. Porque, por ejemplo, estos dos de acá son grafos no dirigidos. Y lo podemos ver aquí en la gráfica. De hecho, véanlos aquí. Aquí está la línea. Son grafos no dirigidos. Y este vale 3. Y este otro, entre B y C, vale por 1. B y C vale 1. Aquí lo tienen, vean. Y bueno, básicamente ya eso sería todo, compañeros. Como le dije, profe, yo esa librería de Network X, yo la estuve investigando y esa librería, créanme que esa librería ahorra muchísimo toda esta línea de código, porque ya trae de por sí los parámetros para agregar los nodos y agregar las aristas. E incluso realizando la investigación, se puede ver que en Replic también se pueden graficar. No sé si usted también lo ha visto, que se pueden graficar los nodos y te imprime como una imagen. Sí, señor, así es. Correcto. Profe, eso ya es todo. Muchas gracias, compañeros. No sé, Simón, muchas gracias. Muy clara su presentación, muy bien hecha su exposición. No sé si alguien de pronto los compañeros tenga alguna apreciación, alguna duda, alguna pregunta. Bien, le agradezco mucho. Gracias, profe. Muy bien, Simón. No sé si alguien nos queda faltando, yo creo que no, ¿no es cierto? Tenemos al presidente Julián Soto, que ya no está en la lista, Anderson Bustamante, David Londoño. Bien, que tampoco los veo. Muy bien, muchachos. Entonces, de lo que nos faltaría hablar de pronto por ahora
sería sobre... Ve, yo me pareció la opción para poder compartir pantalla. Listo, bueno, tarde, pero bueno. Nos faltaría hablar sobre aspectos relacionados con los árboles. Básicamente, en su representación, los árboles binarios se pueden representar mediante punteros. Cuando ustedes van a utilizar direcciones de memoria. También se pueden utilizar no solamente punteros, recuerden que el puntero es al crear un nodo, ¿cierto? Se puede crear un nodo y del nodo se puede hacer una referencia a otro o a varios nodos. Se pueden hacer unas representaciones mediante listas enlazadas y también se pueden hacer implementaciones mediante arreglos o arrays. Básicamente, en su representación mediante punteros, en este caso, cuando nosotros tenemos un nodo de un árbol, básicamente es un registro que va a contener al menos 3 campos. Tiene que contener al menos 3 el nodo. Tiene que contener el campo de datos con el tipo de datos, o lo que es el nodo, como pues se lo ha creado. El puntero al nodo del subárbol izquierdo, que puede ser nulo, y el puntero al nodo de subárbol derecho, que puede ser nulo o no también. Debemos pues tener presente este tipo de aspectos. Cuando nosotros hacemos la implementación, entonces, mediante punteros solamente. Cuando nosotros hacemos esta implementación, miren, básicamente es esto. Pues tienen ustedes la clave o lo que es el dato y tienen el puntero, ¿cierto? Entonces aquí está puntero izquierdo, puntero derecho, que va a apuntar básicamente hacia otro nodo. Esto es mediante puntero solamente, que se están haciendo. Tenemos el puntero izquierdo, puntero derecho. Esto es una implementación que se hace a través de punteros. Otra implementación que tenemos es mediante listas enlazadas. Por ejemplo, es algo muy parecido, casi similar a lo que se está haciendo con los nodos. Si ustedes se dan cuenta, aquí está el dato, aquí está pues el puntero que antes uno lo llamaba el anterior, ahora se llamaría izquierda, y el puntero el siguiente se llamaría derecha. Pero entonces, mediante listas enlazadas, esta implementación sería de esta manera. Haciendo pues que gráficamente, básicamente es una implementación muy parecida a una lista. Si la vemos, es casi una lista doblemente enlazada. Lo que pasa es que el puntero anterior no apunta hacia el mismo elemento, sino que apunta hacia otro. Don William. Pues se me ocurre aquí una pregunta con respecto a los nodos y a los grafos. ¿Qué diferencia hay entre ambos? Lo que pasa es que a ver, nodos y grafos recuerda que es una estructura diferente, que tiene vértices, tiene varios caminos y pueden encerrarse. El Pero nodo básicamente en sí el grafo en su estructura contiene interna, nodos. en su estructura interna contiene nodos. Eso, sí, en su estructura Ah, interna un nodo, un grafo básicamente sí contiene nodos y en cada uno de esos nodos va a tener varios vértices. Y estos vértices van a apuntar hacia diferentes partes. Lo que pasa es que aquí, en la creación básicamente de un nodo en un grafo, ya pues la forma de su estructura en cuestión de la creación del puntero para establecer el camino es de forma diferente. Además, se debe tener en cuenta algunas normas. Una de ellas, por ejemplo, un camino. Un camino puede ir solo en un sentido o pues básicamente casi que no puede ir en doble vía para poderle dar un direccionamiento adecuado al grafo. Pero básicamente pues es que lo que estamos viendo ahorita es la forma como vamos a representar un árbol binario. Ya pues el concepto de decir que si un nodo es un grafo, pues no estaría pues no estaríamos, pues primero nos estamos enredando un poco, ¿cierto? Deberíamos pues ver primero los nodos dentro de los grafos. Lo que sí se puede decir es que hacen parte de los grafos. Pues bien. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Con gusto, sí, señor.
Entonces, miren, hacerlo mediante listas enlazadas, como les decía, es casi como si usted estuviera direccionándose en una lista doblemente enlazada. Es pues una de las actividades que quedarían de pronto pendientes, escoger la implementación de una lista doblemente enlazada. Ahí pues básicamente si la quiere coger circular o simplemente la doblemente enlazada. Y de esa manera sería empezar a hacer la implementación del nodo siguiente. En lugar de decirle siguiente, se llamaría derecha. Y en lugar de llamarle anterior, se llamaría izquierda. Y en la implementación, básicamente, recuerden que la asignación, usted coge el primer nodo y ese va a ser el nodo raíz. Y de ese nodo raíz van a depender los demás. El valor que se ingrese, se entran a comparar los valores. Si el valor de B, por ejemplo, es menor que el valor de A, entonces iría con el puntero de la izquierda. Si el valor de B es mayor o igual que A, iría al puntero de la derecha. De esta manera es como se harían las asignaciones. De la misma manera es como se harían las eliminaciones. Si usted va a hacer una eliminación, primero va a ir a buscar el que se encuentra al final, al último, porque no puede eliminar por ejemplo, teniendo estos hijos. Lo que usted debe es eliminar, en este caso, un elemento que esté abajo. Y también la implementación mediante arreglos. En este caso, como ustedes se pueden dar cuenta, pues aquí tenemos un arreglo, una matriz de matrices, y lo que nos guardaría sería la posición mediante puro índice. Miren que aquí tenemos, por ejemplo, el valor Ramón, que está en el índice 3, que es donde comenzaría pues en la primera posición de acuerdo a una clave. Por ejemplo, una clave puede ser como una clave similar a la que utilizamos en las tablas hash, en la que les recuerdo, usted puede coger todas las letras, las descompone en su valor ASCII y ese valor ASCII de todas estas letras usted llega y lo suma y de ahí de esa suma le puede hacer una función cuya función le devuelve a usted el valor del índice. ¿Cierto? Y de ahí pues de este índice se pueden ir colocando las demás posiciones. Miren pues que este estaría en la posición 3. Bueno, es como una idea de cómo se podían hacer la representación de los árboles binarios mediante arreglos. Esta pues es otra forma en la que pues usted diría pues que en la posición, el izquierdo de Ramón sería el 9, por ejemplo, el derecho sería el 16, el izquierdo sería el 9, que es Josefina, el derecho sería 16 según pues en la posición. Y después usted puede decir si hay alguno de ellos que no tiene el derecho, por ejemplo el izquierdo, lo representa con 0, ¿cierto? Si usted ve que por ejemplo este código tiene 0, 0, este sería una hoja. Recuerden que las hojas son los últimos que están, los nodos últimos que se encuentran en un árbol binario. ¿Listo? Y de ahí pues sería la implementación de las operaciones, que ya las hemos visto. Pues ya hemos revisado las operaciones. Entonces la actividad sería esa. Primero, realizar la implementación dejar pues el vacío, en lugar de, por ejemplo, de lista vacía. Recuerden que pues nosotros poníamos como actividad de la lista vacía. En lugar de lista vacía sería vacío. En lugar de agregar, por ejemplo, primero, agregar último, sería simplemente agregar, porque ya esta operación agregar depende de dos condiciones, ¿cierto? Una, que el valor sea menor al que se está quedando para ver si es el hijo izquierdo o el hijo derecho, o si va a otros árboles que ya estén hacia abajo. Porque la otra es verificar la otra verificación sería, por ejemplo, que si el puntero es diferente de non, entonces debería mirar también en el puntero la condición. Si es izquierdo, si es derecho, si se va a la izquierda, si se va a la derecha. Del mismo modo, pues se implementaría operación eliminar, del mismo modo implementación buscar, implementación tamaño. Y el recorrido, recuerden, el recorrido preorden es primero los de la izquierda, después el central, después los de la derecha. Posorden es al revés, primero los de la derecha, después el central, después la izquierda. Y en orden es primero el raíz, después los de la izquierda y después los de la derecha. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Recordemos, pues, igual la bibliografía, toda la bibliografía está en la plataforma. De igual manera, aquí les pongo la bibliografía a ustedes. Y
pues básicamente en eso podríamos parar para ya después de esto hacer la implementación de la evaluación final. Básicamente creo que pues no es... Listo, muchachos. Entonces, hasta ahí. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Muy bien, muchachos. Entonces, les agradezco mucho. Ya nos vemos entonces el día jueves. Recuerden, la evaluación final sería desde las 8 hasta las 10 en punto de la noche. Todas las 2 horas las tendrían ustedes para la evaluación final. ¿Listo? Entonces nos veremos el jueves. Muchos éxitos. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda de pronto de otra implementación. Profe, una pregunta. La distribución de lo que va a valer el examen, ¿va a valer 50% teórico y 50% lo práctico o cómo va a estar repartido? Va de acuerdo, sí, básicamente puede ser así. O pues si quieren que le demos otra, lo podríamos dejar en 60 teórico y 40 práctico, si gustan. No sé qué opinan. 60 Pero está bueno. bueno, sí. ¿Qué tema sería? 60 Estoy escuchando teórico y muchos al 40 tiempo y no le entiendo a ninguno. Profe, Señor. y en la parte práctica, ¿qué temas serían evaluados? De la práctica, de pronto pues no está la implementación de... Pues es que debería evaluarle lo de árboles también, pero voy a pues, ponerles evaluación solamente hasta lo de tablas hash, porque es que de igual manera hicieron exposiciones sus compañeros y hicieron pues de lo de las implementaciones de las exposiciones también entrarían. Y listo, ya que lo están diciendo todos, voy a dejarlo así, 60-40. Profe, el examen, perdón, el 10% de inglés. Muy bien, ¿cuánto gracias lo- por la pregunta. Les recuerdo, si no, pues para que no recordaban o de pronto no estuvieron en la primera sesión de clase, cuando hice la socialización cuando se hizo la primera clase y cuando se hizo la socialización en la firma que ustedes hicieron, se explicó sobre lo del inglés. La nota de inglés se cogen todas las preguntas que han estado en inglés en todas las evaluaciones y todas van a tener el mismo peso y todas van a sumarse de acuerdo a la implementación que se dé. Les voy a poner un ejemplo. No recuerdo qué número exacto de preguntas en inglés hay, pero si todas las preguntas suman, por ejemplo, si son 5 preguntas en inglés, entonces cada una de ellas suma 1. Y si usted la contestó bien, tiene un punto, y si no la contestó bien, pues no tiene punto. Y de ahí sale esa nota de inglés. ¿Claro?